Muy bien, muy bien. Bienvenidos de nuevo, miembros del jurado. Estamos listos para continuar. Y señorita Finkelstein, en nombre de Sean Gathright, puede proceder. Miembros del jurado, hemos recorrido un largo camino desde que fueron seleccionados hace poco más de 3 semanas. Y ahora hemos llegado a la parte más exigente de este juicio. En tan solo un momento, el destino de Sean Gathright dejará de estar en nuestras manos y pasará a estar en las suyas. Si recuerdan cuando seleccionamos al jurado, hubo muchos números, escalas y preguntas que se les hicieron una y otra vez. Y en ese momento les dije que no los iba a exigir atenerse a esos números. Algunos de nosotros dijimos que realmente no nos gustaban los números, solo era para tener una idea de cómo se sentían ustedes al entrar en un nuevo escenario. Y la razón por la que dije eso fue porque esto no es una prueba. Esto no es un juego de números. No es un problema de matemáticas ni una ecuación. Esto es literalmente una situación de vida o muerte. Pronto tendrán que decidir si un joven de 20 años pasará el resto de su vida en prisión o si será ejecutado. Sean Gathright no es malvado. Sean Gathright no es una mala persona. No importa cuántas veces, no importa de cuántas maneras lo diga la fiscalía en su alegato final, él no es un cerebro criminal. Él no es un supercoordinador ni un gran organizador. Aparentemente hasta podría ser un genio. La fiscalía puede minimizar o restarle importancia la lista de atenuantes que tienes frente a ti. La fiscalía puede pensar que algo merece tener peso o ninguno. Eso no importa. Esa decisión está en manos de cada uno de ustedes. La opinión o teoría de la fiscalía es solo eso. Esta parte del juicio, como les dije en la declaración inicial, se trata de los acusados de Sean Gathright y se trata de cada uno de ustedes. En varias ocasiones escuché al señor Harmon, cuando leía algunos de los factores atenuantes que están ahí, decir, pueden considerar eso como atenuante, está bien. Pero, por suerte para ustedes, no necesitan permiso. Pueden evaluar esa atenuación exactamente como consideren adecuado. Cada uno de ellos. Esta es su decisión, una decisión personal, y nunca, bajo ninguna circunstancia, tienen que votar por la pena de muerte. En el alegato final de la fiscalía, el señor Harmon presentó un caso muy sólido sobre por qué deberían encontrar culpable al señor Gathright. Eso ya lo hicieron. Esa parte ya terminó. Fue bastante duro con el señor Gathright y lo presentó como la persona que lideró todo esto. No estaríamos aquí sin él. Esa es su teoría. Y mi teoría es que eso se hace para reducir la mitigación. Eso se hizo para convencerlos de que lo que viste y escuchaste desde el estrado de los testigos la semana pasada, de la propia boca del señor Gathright, no debería recibir el peso significativo que merece. Pero lo que en realidad hizo fue demostrar que un chico sin motivo, sin participación, sin antecedentes en eso, puede verse envuelto en una cultura en la que no tiene nada que hacer. La evidencia fue abrumadora de que la vida del señor Gathright tenía, tiene y siempre tendrá valor. Señor Gathright,
¿Es un ser humano que vale la pena salvar? Incluso en prisión. La gente puede pensar, bueno, estás ahí de por vida o condenado a muerte. ¿Importa? Estás ahí. Sí, porque escuchaste de parte del señor Bonasco todas las diferentes maneras en que puedes ser útil. No solo para el Estado desde una perspectiva financiera, si eso importa, sino también para otras personas en prisión. Fuera de prisión, su familia, que lo apoya pase lo que pase, se sienta aquí y escucha todos los días. Escuchaste de amigos, familiares y orientadores lo positivo y optimista que es él. Él puede ser una luz en un lugar oscuro. Ojalá él pueda seguir haciendo sonreír a la gente. Incluso ahora, desde la cárcel, escuchaste que él todavía pregunta por otras personas cuando habla con ellas, tratando de mantenerlas de buen ánimo mientras él sigue en la cárcel. Mientras él enfrenta una sentencia de muerte, está preocupado por otras personas. Eso no es maldad. Eso no es maldad. La constante en los testimonios de esos testigos a favor del señor Gathright, bueno, era positivo, era divertido, era ingenioso, hacía que la gente se sintiera bien. Escuchaste que era amable, respetuoso y bien educado. Y no tienes que tomar solo la palabra de la familia y los amigos que lo conocen y que por supuesto quieren venir y quieren salvarlo, quieren ayudarlo. Lo viste en el propio señor Gathright. Ese joven tuvo el valor de pararse ahí y enfrentarte y hablar contigo. Y hacer lo mejor que pudo para explicar su remordimiento, su responsabilidad por sus actos y su valía. Y cuando fue interrogado en el contrainterrogatorio y trataron de hacerlo enojar, él se mantuvo respetuoso. Ese es su carácter. No fue una actuación. Él fue auténtico, fue genuino, fue honesto. Él no se alteraba. Él respondía a cada pregunta cortésmente, diciendo señor al final. De alguien que lo estaba contrainterrogando de manera bastante dura y que buscaba que votaras para quitarle la vida. Él se mantuvo respetuoso porque así es él por dentro. Eso no cambia. Ahora, ¿es esa la razón por la que no deberías darle la pena de muerte a alguien? Bueno, eso depende de ti. Y por eso es tu decisión. Pero lo que es, junto con el otro testimonio que escuchaste, es esa prueba de que los niños buenos, las buenas personas, niños privilegiados, supongo que así queremos llamarlos, educados, inteligentes, con experiencia en el mundo, que Sean Gathright, como ese tipo de jóvenes, no estaba aislado. Ni estaba aislado, protegido, ni era inmune de verse envuelto en algo en lo que no tenía nada que hacer. Es un chico de 18 años que no es inmune a las influencias externas, la curiosidad. Él mismo te lo dijo, sí, tuve una vida privilegiada. Tuve gente que me quería, pude viajar, vi cosas, hice cosas, tuve oportunidades. Y aún así, después de salir de esa burbuja, vi partes de Jacksonville, partes de una cultura que no sabía que existían. Y mira dónde se encuentra ahora. Esa curiosidad de ese chico de 18 años lo trajo justo aquí. El Estado dijo, oh, el señor Bonasco, quien testificó, el experto en prisiones, dijo que el señor Gathright era maduro. Creo que todos lo pensaron. Creo que puedes verlo por ti misma. Él es maduro. Él parecía maduro para su edad. Bueno, el señor Bonasco basa eso en una conversación en la cárcel que duró un poco más de 1 hora. Pero de cualquier manera, porque trabajó, viajó, ayudó a mantenerse, cuidó de otros, fue a la escuela, se presentó como adulto, puede cuidarse solo. Eso podría ser maduro para alguien de 18 años. Pero sigue teniendo 18 años. La apariencia de madurez no es lo mismo que ser un adulto desarrollado y tener experiencias de vida, tener conocimiento, tener calle.
No es lo mismo. Puedes expresarte bien, ser inteligente y madura y aún así tomar decisiones realmente malas. Él es influenciable, es ingenuo, tenía curiosidad. Te dijo que era fácil de influenciar. Eso importa. Él mismo te dijo que era más vulnerable a la influencia y más propenso a seguir a los demás, probablemente por no haber visto otros aspectos de la cultura, otros aspectos de Jacksonville. Y escuchamos que ahí la situación es bastante dura. Porque tenía 18 años, era menos capaz de detenerse y decir, espera, tal vez esto no me está llevando a donde necesito ir y ver el resultado final. No tiene esa experiencia ni ese conocimiento. Te dijo que, aunque tuvo figuras masculinas y orientación en su vida, en los momentos en que sentía que realmente importaba. Cuando Brian Harrington, su padrastro, que era un gran tipo, se divorció de su madre en 2020, Sean Gathright tenía solo 15 años. Así que desde los 15 hasta que terminó en la cárcel a los 18, no tuvo una influencia constante y estable en su vida cuando más la necesitaba. No está diciendo que no tenía a nadie. No está diciendo que todas las personas que vienen aquí a apoyarlo y quererlo no estuvieron realmente ahí. Sí estuvieron. Pero es un niño. Está tratando de entender las cosas por sí mismo. Y no fue constante. Y no estuvo ahí para él en esos años. Y ese hecho no justifica ninguna conducta. No elimina la responsabilidad, pero explica cómo una persona joven con tanto potencial puede tomar una decisión catastrófica que podría definir el resto de su vida. Esa única decisión. Y les dije al principio que la atenuación no es una excusa. No estoy aquí para buscarle excusas a Sean Gathright, y él tampoco estaba dando excusas por sí mismo, no estaba culpando a nadie. Es una explicación y es una razón. Y de eso se trata la atenuación. Ayuda a entender lo que estoy segura que todos se están preguntando. ¿Cómo llegó aquí? Es su historia. Él asumió la responsabilidad, mostró remordimiento. El remordimiento se define como sentimientos profundos, dolorosos y a menudo duraderos de culpa, tristeza o arrepentimiento por actos indebidos cometidos en el pasado. No en este momento. La mayoría de las personas no sienten remordimiento mientras están haciendo algo malo. Lo sienten después. Y eso es lo que viste. Eso no fue planeado, eso no fue falso, eso no fue para impresionarlos. Le costó mucho trabajo subir ahí. Y él quería hacerlo. La rendición de cuentas es la obligación o la disposición, como viste, de aceptar la responsabilidad y responder por las propias acciones. Y eso es exactamente lo que él hizo. Él fue directo, se mantuvo sereno, fue completamente auténtico. Y te contó, ya sabes, qué lo llevó hasta ahí, qué le hizo su curiosidad. Y habías escuchado a Maurice Edwards. El Estado intentó, ya sabes, él nunca, uno de los atenuantes era sobre, ya sabes, su inestabilidad o que no podía adaptarse. Y Maurice Edwards sí te dijo eso, que cuando era más joven, como tuvo algunas experiencias y que Sean viajaba y no estaba tan estable en un lugar, que tiene una familia interracial, que sí sentía cierta inestabilidad. ¿Dónde pertenezco? ¿Dónde encajo? Y por supuesto que lo vas a sentir, estás viajando por todos lados. Sí, estás viendo cosas increíbles, pero él sigue siendo un niño. Y él admite, el señor Gathright te dijo, puso un pie en la cárcel e inmediatamente pensó, ¿en qué momento me desvié de mi camino? Y en vez de sentir lástima por sí mismo, de deprimirse por esta situación que él y nadie más de los que escuchaste está viviendo, todo esto está llegando. Abrió su Biblia, te dijo que habló con Dios. Y está tratando de sacar lo mejor de la situación en la que se encuentra. Dijo algo que me pareció bastante profundo. Él dijo, ya sabes, la gente siempre le está pidiendo algo a Dios, rezando para que Dios les dé algo o haga algo por ellos. Y él pensó,
Puedo preguntarle a Dios qué quiere de mí. Así que incluso en esta situación, Él puede ser una luz, puede ayudar a la gente, puede intentar cambiar la vida de los niños o adultos con los que entra en contacto. En un lugar muy oscuro, Él ve esperanza, ve un futuro. Y estoy aquí arriba pidiéndoles que vean ese futuro para Él. Vean la esperanza en Él, vean la redención en Él. Muchas de las preguntas a nuestros testigos de mitigación y parte del alegato final de la fiscalía partía de la idea de, es un chico privilegiado, lo tenía todo. ¿Eso significa que no vale la pena salvarlo? Yo les diría que es todo lo contrario. Hay una larga lista de factores atenuantes que tendrán en sus instrucciones y la fiscalía repasó muchos de ellos. Creo que hay 32 para el señor Gathright. No se los voy a leer todos ahora, pero los tendrán cuando deliberen. Y es una lista larga por una razón. Es una lista larga porque en sus cortos 20 años, 18, cuando esto sucedió, realmente dejó una huella en este mundo. Así que es una lista larga. Imaginen lo que podría haber hecho si hubiera tenido más de 18 años. Y recuerden, esa es solo una lista que les estamos proporcionando. Los atenuantes pueden ser absolutamente cualquier cosa que ustedes quieran considerar. Cualquier cosa que hayas escuchado en la primera fase, cualquier cosa que hayas escuchado en esta fase, o simplemente porque no crees que este joven merezca morir. La ley dice que puedes considerar esos agravantes que el Estado te demostró en la primera fase, que te recordaron ayer. Puedes considerar que esos fueron probados. Puedes considerar que superan a los atenuantes y nunca tienes que sentenciar a alguien a muerte. La pena de muerte en esta fase no es si castigar, sino cómo. No se trata de si el señor Gathright morirá en prisión, sino de cuándo y por qué medios. Por causas naturales o a manos del gobierno. La pena de muerte no es apropiada en este caso. El señor Gathright no merece la pena de muerte. Esta es la única vez que tienen que tomar esta decisión. No pueden cambiarla mañana, no pueden cambiarla la próxima semana. Este es el momento. Un voto por la vida no justifica ningún comportamiento criminal. No es una excusa, no exime la responsabilidad por un delito. Un voto por la vida no le resta valor a la vida de Charles Jones, ni la pérdida para su familia o sus seres queridos. Un voto por la vida en este caso es la decisión justa, es la decisión correcta para el señor Gathright. No definan a Sean Gathright por la peor decisión, el peor momento de su vida. Sean Gathright es un hijo que vale la pena salvar. Es un amigo que vale la pena salvar. Es un sobrino que vale la pena salvar. Es un nieto que vale la pena salvar. Es un hermanito que vale la pena salvar. Él es un tío. Vale la pena salvarlo. Les estoy pidiendo que hagan exactamente eso. Gracias. Muy bien, gracias. Señor Petritis, en nombre de Isaiah Chance, gracias. Con la venia del tribunal. Quiero agradecerle de nuevo. Hoy va a recibir muchos agradecimientos y todos son bien merecidos. Estamos al final de su servicio, pero como dije en mi alegato inicial, probablemente también estamos en la parte más difícil de su servicio y todos lo entendemos.
Quiero empezar diciendo que se hará justicia. Isaiah Chance pasará el resto de su vida en prisión, castigado, alejado de la sociedad. Todo lo que pedimos es que le perdonen la vida. La muerte nunca se adquiere. La pena de muerte existe para los peores de los peores. Sostenemos que Isaiah Chance no es uno de ellos. Como dije, él pagará por este crimen todos los días por el resto de su vida. Les pedimos que le permitan tener esa vida. Esta será una conversación sobre la vida, una petición en nombre de un joven y su familia. Isaiah Chance, alguien de Jacksonville, vivía con su madre, quien se sentaba en el regazo de su abuela, quien llamaba a su padre todo el tiempo. Fue a Atlanta para estar con sus abuelos. Un hombre con 3 hijos. Hoy están decidiendo sobre él. Un hombre que pasó cada día de su vida trabajando más duro que los que lo rodeaban, solo tratando de mantenerse al día y esforzándose aún más para que no pareciera que estaba haciendo eso. Escucharon a 6 personas y a un doctor, 6 personas que lo aman y un doctor desde esa silla, y ellos les dijeron quién es él. Ellos les están pidiendo que les crean y que los escuchen. La ley les da esta fase del juicio por una razón. Ya decidieron la culpabilidad, ya pasamos esa etapa. Les piden que decidan quién es Isaiah Chance, quién es él y cómo llegó a ser así, si vale la pena salvarlo. Como dijo la señorita Finkelstein, la atenuación no justifica, la atenuación explica. Les pido que vean a Isaiah Chance, al ser humano completo, y decidan si la muerte es apropiada, si la muerte es la respuesta. Y la muerte, sostendríamos, nunca es necesaria. Escucharon a toda su familia durante la fase de sentencia. Y como dije, un doctor, 7 testigos diferentes desde 7 puntos de vista algo distintos. Pero todos les dijeron esencialmente lo mismo. Desde Victoria Gray, ella describió a su madre. Ella lo describió como tranquilo, amable, cercano a su familia, nunca violento. Alguien que realmente no quería jugar fútbol americano. Él tenía metas. Quería ser marinero mercante, un emprendedor. Estaba tratando de construir algo. Ella te dijo que él y toda su familia tenían pasatiempos. Creo que dijo artes marciales que practicaban juntos porque se querían y realmente disfrutaban estar juntos. Piensa en ella, lo que implica criar a 6 hijos, no sola, pero en gran parte sola, en Jacksonville, y cada uno de ellos sabe que es amado. Isaiah Chance claramente sabía que su madre lo amaba. Él mismo se lo dijo a través de sus entrevistas con los doctores, se lo dijo por la forma en que actuaba con su padre, cómo actuaba con sus abuelos, cómo actuaba con sus hijos. Él obtuvo eso de su madre, ella se lo dio. No salió de la nada. Escucharon a Isaiah Chance padre, un infante de marina de los Estados Unidos, quien, después de servir, regresó a Jacksonville, quien, después de divorciarse de su madre, se mantuvo en la vida de su hijo, se mantuvo en la vida de Isaiah Chance. Cuando lo ayudaba con su tarea, lo veía tener dificultades, y le dijo, oye, ¿sabes? Eso le hacía pensar en sí mismo. Eres como yo también batallé, sigue adelante, te veo. No es una excusa, solo que te veo que estás esforzándote. Te dijo algo más, dijo que Isaías lo llamaba todo el tiempo. Y cada vez que colgaba el teléfono decía lo mismo antes. Le decía a su papá, te quiero. Cada vez... Algo tan arraigado que era subconsciente, pero lo decía. Nadie está escuchando cuando hablas con tu papá por teléfono. No es algo para aparentar, es simplemente algo que haces. Y en algún momento decidió, como dije, tal vez de manera subconsciente, que cada vez que hablara con su papá quería hacerle saber que lo amaba. Eso no es algo de nuevo que él decidió hacer para aparentar. Eso solo te muestra cómo es él como hijo. Él escuchó a su abuela, Elizabeth Jordan, Nana, creo que así le decía. Ella dijo que él solía sentarse en su regazo cuando era un bebé y que si pudiera, lo haría hoy en día. Ella te dijo que ella y el abuelo solían llevar a los nietos de vacaciones, los llevaban a la iglesia. Ellos estaban ahí para los nietos, y cuando necesitaban a Isaías, él estaba ahí para ellos. Ella te dijo que cuando el abuelo estaba enfermo, él estuvo, creo, 7 días en coma. Isaiah Chance no llamó para ver cómo estaba, no mandó mensajes para ver cómo estaba. Él se presentó, se quedó en el hospital hasta que despertó. Y luego, cuando necesitaban a alguien, cuando el abuelo quería irse a casa para estar con su esposa en Atlanta, ella no podía cuidarlo sola. Llamaron a Isaiah Chance, y él estuvo ahí una y otra vez. Creo que son, como 5 horas en coche de Jacksonville a Atlanta,
Y él hizo ese viaje una y otra vez durante años para estar con sus abuelos, para ayudar a sacar de la cama a su abuelo de 260 libras cuando su abuela no podía. Cuando tenía 19, 20 y 21 años, cuando la mayoría de los jóvenes solo piensan en sí mismos, Isaiah Chance se dio cuenta de que cuando la familia te llama, tienes que estar presente, y él lo hizo. Creo que esa es una parte importante de Isaiah Chance y de quién es él, alguien valioso. Y les pido que recuerden eso mientras deliberan. Escucharon a Michelle Smith, su madrina, quien lo conocía, dijo desde antes de que él naciera. Tenía una buena relación con él, y dijo que siempre le decía la verdad. Eso es el aire acondicionado encendiéndose, afortunadamente. Ella lo apoyaba. Perdón por interrumpirte. Parece que el aire acondicionado se ha apagado. Así que, señor, Sí, es que ahora parece que hay una tormenta de viento por allá. pero es algo bueno. Y escucharon a Nesha Nix, su expadrastro, su mentor. Y él era alguien que pensé que era un testigo muy importante. No tiene parentesco de sangre con Isaías Chance ni con su madre, obviamente. No tenía que estar aquí. Estuvo en la vida de Isaías desde los 7 hasta los 12 años, así que fue hace un tiempo. Y él creó una organización cuyo único propósito era identificar a jóvenes a los que se pudiera ayudar e invertir en ellos. Y vio a muchos a los que no se podía ayudar. Y él vino aquí. Les dijo que cuando estaba con Isaías notaba cosas, iba a las reuniones escolares, hablaba con él después de la escuela, habló con su consejero escolar, notó cosas que la familia también veía. Él insistía en la tutoría, en la estructura y en el apoyo. Y años después, cuando ya no estaba en la vida de Isaías, ni con su madre, Isaías Chance necesitaba una carta de recomendación para ser marino mercante. Y fue con el señor Nix, y el señor Nix vio algo en Isaías Chance, y puso su reputación en juego, y le escribió esa carta de recomendación. Eso no es obligación, eso no es sentimentalismo. Es un hombre que pasó su carrera aprendiendo a ver quiénes son las personas, y vio algo en Isaías Chance, y les pedimos que vean lo mismo. Ya escucharon a la señorita Wade. Ella lo conoce desde que tenía unos 16 años cuando estaba convirtiéndose en adulto. Ella dijo que cuando necesitaba a alguien para cuidar su casa, cuando necesitaba a alguien para cuidar a sus mascotas, y cualquiera que tenga mascotas sabe que eso es una responsabilidad seria. Alguien en quien confiar para que cuide a su mascota. Ella llamó a Isaías Chance. Ella nunca tuvo ningún problema, nunca tuvo problemas de confianza. Él lo hacía cada vez. No dejas que alguien haga eso a menos que realmente confíes en que no pasará nada. Ella te dijo que él le hablaba sobre sus planes de vida, planes específicos, sus metas, lo que quería lograr. Y ella planea mantenerse en contacto con él mientras esté en prisión. Eso te dice todo sobre el tipo de persona que inspira ese tipo de lealtad. 6 testigos, 6 relaciones diferentes, contándote 6 años distintos de la vida de Isaías Chance, diferentes épocas, todos diciéndote lo mismo. Era callado, respetuoso, amable, cariñoso, no violento. Un joven que necesitaba un poco más de estructura de la que el mundo le da a la mayoría de las personas. Y está la ciencia. Doctora Tracy Hardak, psicóloga forense, pasó horas con Isaías Chance. Ella realizó pruebas de coeficiente intelectual y de rendimiento académico. Revisó los registros escolares desde que él estaba en preescolar. Pero antes de eso, hablemos de lo que dijo cuando lo notó. Él era callado, era de carácter apacible. Él quería estar ahí, quería hacer las pruebas. Él no estaba deprimido, y seguía diciendo lo mismo básicamente durante todas las pruebas. Soy inteligente. Sé que no me fue bien en la escuela, pero él quería impresionarla. Y usó algunas palabras rebuscadas, y yo diría que usó algunas correctamente y otras incorrectamente, como lo hizo con la doctora Warner. Él tenía un coeficiente intelectual total de 71, eso fue lo que ella obtuvo a través de las pruebas. A los 22 años él lee a nivel de 5º grado, su nivel de matemáticas es de 3er grado. Cosas que muchos de nosotros damos por sentado en la vida y que logramos superar, generalmente son más difíciles para Isaiah Chance, no imposibles, solo más difíciles. Ella revisó sus registros escolares del condado de Duval, por los cuales creo que el Dr. Werner se alteró. Le hicieron 3 pruebas en la escuela y todas dijeron lo mismo a los 4, 10 y 12 años. 3 evaluadores diferentes independientes. A los 4 años dijeron que tenía problemas para hablar y escuchamos de varios de sus testigos que en ese momento él no hablaba. Así que, corroboración. A los 10 años obtuvo la misma puntuación que obtuvo la doctora Hardik, corroboración.
y a los 12 años incluso estaba un poco más bajo otra vez, y luego lo sacan de esa escuela. Las personas con un coeficiente intelectual en este rango no son poco inteligentes. Ellos pueden formar relaciones, pueden tener trabajos. No les estamos pidiendo que consideren su coeficiente intelectual como una excusa, sino solo como contexto, algo que pueden tomar en cuenta cuando estén deliberando sobre los factores atenuantes. Ella también diagnosticó TDAH y las observaciones clínicas que vieron de la escuela mostraron lo mismo. Distraído más del 30% del tiempo, mucho más que sus compañeros, y nunca fue tratado. El Estado habló de un coacusado que no tenía pruebas de CI porque no proporcionaron corroboración, y hablaron de eso como algo malo. Bueno, tenemos corroboración de 3 pruebas de CI y ellos no quieren que veas eso, y yo te estoy pidiendo que las veas. Pruebas de CI que corroboran lo dicho por el Dr. Hardig y contradicen lo que dijo la doctora Warner. Y lo último que quiero decir sobre la doctora Warner es que ella dijo que confiaba en las pruebas que se hicieron en la escuela, confiaba en las pruebas que hizo el Dr. Hardig, confiaba y estaba de acuerdo con los resultados de todas, pero no estaba de acuerdo con el diagnóstico que se basa en los resultados. Yo diría que eso no tiene sentido. También escuchamos que podría ser vulnerable en el entorno equivocado, tiene una necesidad de pertenecer desde siempre. Y eso es algo humano, es una característica humana, no es un defecto de carácter, es solo una necesidad humana. Pero quiero hablar del entorno adecuado y de cómo era. Eso era lo que el señor Nix proporcionaba. Cuando el señor Nix estaba ahí, cuando él daba estructura, cuando alguien ponía atención, se lograba un verdadero progreso. Isaiah lograba un verdadero progreso. Eso te dice algo. Isaiah Chance no es alguien que esté fuera de alcance. Es alguien que mejora cuando alguien le presta atención. No estamos aquí para pedirte que creas que él nunca volverá a tener dificultades. Te pedimos que creas que la lucha valdrá la pena, que él tiene valor, que importa, que él no es lo que pasó en los peores momentos de su vida. Ahora, el Estado señaló las circunstancias agravantes. Dedicaron mucho tiempo a las circunstancias agravantes y no estamos aquí para minimizar lo que pasó, para nada. Tampoco estamos aquí para discutir eso. Estamos aquí para hablar de este joven, de él como ser humano, de las cosas que hacen que su vida valga la pena salvarla. Estamos aquí para decirles que creemos que los atenuantes pesan más que los agravantes. Como dijo la señorita Finkelstein, van a recibir una lista de los atenuantes. No voy a repasarlos todos. Sí quiero repasar algunos de ellos. Y ustedes le dan el peso que consideren a estos atenuantes. Isaiah Chance no tiene antecedentes significativos de actividad criminal previa. Escucharon a su mamá, a su papá, nada de arrestos, nada. Su edad al momento del delito. Tenía 21 años cuando ocurrió este delito. Era un hombre joven. Como dije, él sufre de discapacidad intelectual limítrofe y TDAH no tratado. Esta relación afectuosa con sus hijos, de la que hablaré en un momento, esta relación afectuosa de la que les hablaron su familia y sus amigos, que es recíproca, Isaiah Chance no portó, usó ni amenazó con usar un arma de fuego durante la comisión de este delito. Permítanme ser claro, esto de ninguna manera disminuye su culpabilidad. Pero es un hecho que pueden considerar cuando estén deliberando que él no tenía un arma de fuego durante este delito. Y de nuevo está la cláusula general. Cualquier otra cosa que hayan escuchado de los muchos testigos que vieron en el estrado y que consideren como atenuante, pueden usarla. Isaiah Chance es un hijo, un hermano, un nieto y un padre cuya vida tiene significado para otros. Sus hijos, Cabri, Kylan y Amiri. Su mamá les dijo que era un gran padre, quería estar involucrado con sus hijos. La señorita Wade les dijo que él siempre la llamaba, pidiéndole consejos, quería estar involucrado. Él estaba presente, estaba tratando de ser un buen padre. Tenía 21 años con 3 hijos y buscaba activamente orientación para ser un mejor padre. Eso no es el comportamiento de alguien a quien no le importa. Ese es el comportamiento de un joven que entendía que la paternidad era importante y estaba tratando, aunque imperfectamente, de estar a la altura. Valora mucho la paternidad y tiene una gran relación con sus 3 hijos. Eso no es poca cosa. Para un joven de 21 años que puede tener algunas limitaciones, tratar de averiguar cómo estar presente para 3 hijos, ese esfuerzo significa algo. Eso te dice algo sobre quién es él cuando lo que está en juego es personal. Estuvo presente para sus hijos, así como estuvo presente para sus abuelos. No es un argumento legal, es un hecho sobre lo que significa ser humano. Sus hijos están creciendo ahora mismo. Algún día serán lo suficientemente grandes para conocer a su padre, para escribirle una carta, para hacerle una pregunta que solo él puede responder. Y él estará en prisión, pero un padre aún puede ser padre tras las rejas.
una carta, una llamada, una presencia. Simplemente estamos pidiendo que dejen esa puerta abierta. 7 personas testificaron en la fase de sentencia, 6 que lo han conocido durante parte o toda su vida y un doctor. El doctor Harding les habló del lado clínico. Personas como Isaías son un poco más vulnerables, quieren pertenecer, quieren seguir porque es más seguro que la alternativa. Pasó toda su vida trabajando más duro que los demás, fracasando y volviendo a intentarlo. Él antepuso a su familia y realmente se sacrificó en varias ocasiones cuando era importante. Se sentaba en la iglesia con Nana y el señor Nix y hablaba sobre Dios y la vida. Fue un gran hermano y un padre excelente y dedicado. Fue el hijo de alguien, el nieto de alguien, el padre de alguien. Es un ser humano con limitaciones y con amor. Escuchaste sobre el apoyo continuo que recibirá mientras esté en prisión. En nombre de su madre, quien lo crió con estructura y amor, su padre, quien estuvo ahí para su hijo y aún quiere estar ahí para su hijo. Elizabeth Jordan, quien lo tuvo en su regazo toda su vida. Neshaun Nix, un hombre que no le debe nada, pero vino aquí para decirte que lo ama, y más le vale saber que todavía lo ama. Te estamos pidiendo que le perdones la vida. La familia no tenía que venir aquí, eligieron hacerlo. Se sentaron en la silla de testigos sabiendo todo lo que tú sabes. Y quieren decirte que esta persona no está más allá de ser salvada. No están en negación, saben lo que pasó. Aún así, vinieron aquí y siguen pidiendo. Eso dice algo sobre Isaiah Chance que ningún resultado de examen ni expediente escolar puede captar completamente. Te dice que las personas que mejor lo conocen, que han visto todas sus facetas, han decidido que vale la pena luchar por él. Y te estamos pidiendo que estés de acuerdo con él. La pena de muerte está reservada para lo peor de lo peor. Nosotros argumentaríamos que Isaiah Chance y los hechos de este caso no cumplen con ese criterio. Él no es el tipo de persona para quien no hay posibilidad de redención o ninguna evidencia de conciencia, como para quienes fue diseñada la pena de muerte. La muerte nunca es obligatoria. De nuevo, como dije en mi declaración inicial, la ley favorece la vida porque siempre te da la oportunidad de mostrar misericordia. Les pedimos que consideren que una persona puede hacer algo imperdonable y aún así no estar fuera del alcance de la misericordia. Isaiah Chance pasará el resto de su vida en prisión. Él cargará todos los días con lo que le sucedió. No les pedimos que perdonen lo que sucedió, no les pedimos que lo olviden, que lo minimicen o que aparten la mirada. Les pedimos que vean al ser humano completo, todo lo que he mencionado y todo lo que han escuchado en el estrado, y decidan que la muerte no es la respuesta. Se hará justicia. Pasará el resto de su vida en prisión. Hoy es el último día que va a usar ropa de calle. Es la última vez que le pondremos un traje. La misericordia no significa olvidar. La misericordia significa elegir deliberadamente y con pleno conocimiento dejar vivir a alguien. La ley les da esa opción, se la da por una razón. Les estamos pidiendo que la usen. Te estamos pidiendo que le perdones la vida a Isaiah Chance. Gracias. Está bien, muy bien. Señorita Timmy, en nombre de Davion Murphy. Davion Murphy nació el 10 de enero de 1997, una hoja en blanco, con los ojos bien abiertos al mundo, sin conocer sus limitaciones, sin saber distinguir entre el bien y el mal. Pero los niños aprenden de lo que ven todos los días. Cuando los niños aprenden críticas, aprenden a condenar. Cuando aprenden hostilidad y violencia, se vuelven violentos y pelean. Cuando los niños viven con inestabilidad, se vuelven inestables. Ahora, como les dije al principio, Florida no tiene libertad condicional. No hay tiempo de reducción de condena. Mientras Davion Murphy está sentado ahí ahora y todos estos otros acusados, se les dará cadena perpetua. La única pregunta para ustedes es cuándo morirá, ya sea por causas naturales o por ejecución. Esa es la única decisión que queda por tomar.
Y probablemente esta sea la decisión más importante que tomarán en sus vidas. El destino de otro ser humano está en sus manos. Quiero plantearles una pregunta y es, ¿qué bien se obtiene al ejecutar a Davion Murphy? Parece una pregunta sencilla. No es tan sencillo. Creo que fue Gandhi quien dijo que ojo por ojo eventualmente deja a todos ciegos. No hay necesidad de ejecutar a Davion Murphy. Cadena perpetua de por vida. Junto con pensar en esto todos los días. Quizás incluso caminando por el mismo pasillo que su padre, pisando el mismo concreto en esos pasillos del Departamento de Correcciones de Florida, como su padre, su tío, su hermano menor que testificó, su primo Rashad Murphy. Un voto por la pena de muerte solo será la próxima estadística en esta guerra de pandillas que comenzó en Jacksonville. ¿Sería solo otra estadística? ¿Y qué se obtiene al ejecutar a otro ser humano? No se obtiene nada. No va a traer de vuelta a Charles Jones. No va a cambiar los hechos que ocurrieron el 23 de junio de 2023. Simplemente perpetúa la violencia que comenzó hace mucho, mucho tiempo. No aquí en el condado de Harrelsboro, sino en Jacksonville. Como escucharon de los testigos del estado, los detectives de pandillas, hay tanta violencia en estas pandillas que tienen detectives asignados a seguir a ciertas pandillas. Ese fue el entorno en el que creció Davion Murphy. Él creció en el este de Jacksonville. Davion Murphy no nació en un entorno de privilegio y oportunidades, nació en medio de la violencia y la inestabilidad. ¿Qué posibilidades tenía? Y amigos, esto no les estoy dando una excusa para estos hechos o lo que pasó. Es basura. Simplemente les estoy dando contexto de los hechos. Contexto. Davion Murphy tenía 12 años cuando su padre, que sufría de esquizofrenia, fue condenado a cadena perpetua por asesinato, junto con su tío paterno, quien también recibió una condena de 50 años de prisión por asesinato. Cuando tenía 12 años, su padre ya no estaba, ausente de su vida. Y escucharon a su hermano menor, Adam Gooden, su hermano más joven, quien se quebró frente a todos ustedes. Bueno, crecieron en el mismo entorno, tenían la misma madre, tenían diferentes padres. Pero si recuerdan, Adam Gooden también les dijo que su padre estaba encarcelado en prisión. Esto es algo generacional. Violencia, inestabilidad, inseguridad en la que estos hombres crecieron. Cuando digo estos hombres me refiero a Davion y su primo. Y ustedes pudieron ver esto de primera mano a través de los testigos del estado, sus detectives, así como a través de las personas que testificaron a favor de Davion. Consideren un niño con discapacidad intelectual, con dificultades de aprendizaje,
Arrójenlo a la violencia y al crimen en las calles de Jacksonville. ¿Qué pasa? Buscan consuelo, buscan una figura paterna. ¿Qué termina siendo la figura paterna para ellos? Las calles, las pandillas. Ahora, como viste, no solo el doctor Eisenstein, y hablaremos de eso en un momento, sino que el doctor Eisenstein testificó que él tenía una discapacidad intelectual limítrofe. Hace mucho tiempo indicaron que Davion Murphy tenía una discapacidad mental. Él estaba en clases especiales, estaba en clases con plan educativo individualizado, tuvo que repetir varios grados. Y él también sufrió una lesión cerebral traumática a raíz de los distintos hechos que vivió. Varios accidentes automovilísticos, peleas, caídas de un carrito de golf, o chocar un carrito de golf contra un árbol. Y amigos, estas exploraciones, estas imágenes no se hicieron porque él fuera declarado culpable. La fiscalía sabe perfectamente que eso no es así. Señor juez, objeción. Ese es un buen problema. Esa es una correcta exposición de la ley. Voy a mantener la objeción. Estos estudios se hicieron para mostrarle que Davion Murphy sufre daño cerebral. ¿Por qué la doctora Rubino tiene que venir aquí a arriesgar su licencia médica para decir, y usted vio los estudios y puede volver a verlas si quiere, para decir que él sufre de daño cerebral? Y el Estado tenía a su radiólogo, un radiólogo especialista en diagnóstico por imágenes, a quien respeto, el doctor Glickstein, lo respeto, pero él no tiene el conocimiento ni se mantiene actualizado con las nuevas tecnologías. Él no pudo, él no está viendo él dijo, creo que fue una vez una resonancia magnética, DTI, que comúnmente se hace en estos centros de radiología, porque un neuropsicólogo recomendaría estudios. Que un neurólogo envíe a un centro de radiología que luego realiza los estudios y obtiene esas imágenes. ¿Por qué harían eso? Es una gran responsabilidad ahí. Te sugiero que sí tiene daño cerebral. Puedes ver el video del interrogatorio tú misma. Esa es una prueba demostrativa del estado mental de Davion Murphy y de su intelecto. Ahora hablemos un poco sobre las circunstancias atenuantes. Como ya escucharon, no se trata de un juego de números, no es un cálculo, no es quién tiene más evidencia atenuante. Se trata del peso y la importancia de esa evidencia atenuante. No voy a abordar los factores agravantes, no voy a hacerles perder el tiempo, no voy a insultar a ninguno de ustedes, pero la evidencia atenuante que se presentó en nombre de Davion Murphy es sustancial y es importante y merece un gran peso. Y también tienen que recordar que las circunstancias atenuantes no tienen que probarse más allá de una duda razonable, sino por preponderancia de la evidencia. Sostengo ante ustedes que la doctora Eisenstein, quien se reunió con Davion Murphy 7 veces en persona durante 6 meses por más de 20 horas, tiene una mejor idea, un mejor entendimiento de quién es Davion Murphy, no la doctora Warner, quien se reunió con él por Zoom durante 80 minutos. Y luego cuando el Estado le preguntó por qué tuvo tan poco tiempo, fue porque la cárcel solo le dio 3 horas o algo así. Bueno, si solo tuviste 3 horas, entonces di que necesitas más tiempo. No tuviste suficiente tiempo. No puedes hacer un diagnóstico adecuado ni dar una opinión porque no tuviste suficiente tiempo.
La doctora Eisenstein tuvo suficiente tiempo. Él se tomó el tiempo para conocer a Davion Murphy, revisó sus expedientes, sus registros médicos. ¿Y por qué no le proporcionamos a la doctora Eisenstein los informes policiales, las grabaciones de video, los interrogatorios, videos y cosas así? Porque queríamos asegurarnos de que no hubiera ningún sesgo. Que la doctora Eisenstein se reunió con Davion Murphy sin prejuicios. Por eso, les sugiero que la vida de Davion Murphy es valiosa. Davion Murphy es digno, que él puede ser redimido. Que él cometió un grave error y que debe ser castigado. Será castigado. Está siendo castigado todos los días. Y será castigado todos los días por el resto de su vida. No hay duda. Pero es tu trabajo verlo como un individuo. A todos estos acusados como individuos y no compararlos entre sí, sino ver a cada uno de ellos como una persona individual. Y luego decidir si la mitigación, que tiene una carga de prueba menor y con razón, ha quedado demostrada y supera sustancialmente a las circunstancias agravantes en este caso. Tiene que hacer que el delito sea más grave. No lo hace. La cadena perpetua es la sentencia apropiada. No hay nada que una sentencia de muerte vaya a hacer en este caso. Así que los atenuantes que tienes a favor de Davion Murphy son la capacidad de Davion Murphy para apreciar la criminalidad de su conducta o para ajustar su conducta a las exigencias de la ley estaba sustancialmente disminuida. Esa es una. Él tiene 13, pero una vez más, no importa. No importa si tienes 50 o tienes 100, no es cuestión de números. No se trata de quién tiene más. ¿Quién tiene más agravantes versus atenuantes? La segunda, el delito capital se cometió mientras Davion Murphy estaba bajo la influencia de una perturbación mental y emocional extrema. Ahí es donde entra el doctor Eisenstein. Ahí es donde entra la doctora Rubino con su testimonio. La edad de Davion Murphy. Él tenía 27 años, pero cuando consideras el testimonio de la doctora Eisenstein, la edad de la persona por fuera no es necesariamente la edad de la persona por dentro. Davion Murphy sufre de una lesión cerebral traumática. Sí, la doctora Rubino testificó que sí. Y los doctores, ellos no están de acuerdo. No están de acuerdo. Tienes que decidir a quién le crees. Y una vez más, no tenemos que probar más allá de toda duda razonable que existen estos atenuantes. Solo una preponderancia de la evidencia, el mayor peso de la evidencia. Davion Murphy está en el rango limítrofe de discapacidad intelectual. Hablemos de la doctora Warner por un minuto. Ella indicó que él estaba en el rango promedio bajo, creo que eso fue lo que declaró, pero ella no tiene la capacidad de hacer ninguna prueba psicológica, no hizo una prueba de coeficiente intelectual, realmente no hizo básicamente nada. Ella le hizo un examen del estado mental a Davion Murphy. Eso no fue refutado, no se desmintió. Davion Murphy no tuvo un modelo a seguir estable en su vida, no lo tuvo. Tampoco su hermano menor. El padre de Davion Murphy fue diagnosticado con esquizofrenia. Sí, escuchaste a Winston Murphy, quien estaba muy reacio a testificar, pero sí, ese era su hermano, y él testificó que su hermano, quien es el padre de Davion Murphy, fue diagnosticado con esquizofrenia. El padre de Davion Murphy fue encarcelado de por vida cuando Davion Murphy tenía 12 años. Sí.
Davion Murphy asumió un papel parental para sus hermanos menores, sí, porque tenía que hacerlo. Adam Gooden testificó que tenía que vender o que venderían un PlayStation o algo así para conseguir comida. Davion Murphy es querido por su familia. Sí, sí lo es. Y entonces la existencia de cualquier otra cosa, eso significa que la mitigación para ti puede ser cualquier otra cosa que tú decidas que sea. Tú decides. Tal vez es algo que no dije o que no se te presentó, tal vez es algo que simplemente porque piensas que la vida es más apropiada que la muerte, que la ejecución, porque este voto es individual para cada uno de ustedes. Es un juicio moral individual que cada uno de ustedes tiene. Sí, tienen que regresar y discutir las pruebas y esas cosas, pero es su voto. No es el voto de nadie más, y no dejen que nadie más intente convencerlas de lo que su voto debe ser cuando regresen allá. Es su decisión. Amigos, la violencia de las pandillas destruye familias, vecindarios y futuros. Y eso es exactamente lo que hizo con todas estas familias, la familia de Charles Jones. La pena de muerte solo garantiza que ese sufrimiento y esa violencia continúen. La cadena perpetua para Davion es un castigo justo, lo aparta de la sociedad. Y podemos ser duros con el crimen sin la pena de muerte y simplemente dándole cadena perpetua. Ahora, este es el formulario del veredicto. Y una vez más, igual que en la fase de culpabilidad, el hecho de que no hayan escuchado a Davion Murphy como escucharon a Sean Gathright en la fase de sentencia, no significa que puedan usar eso en su contra. Él tiene el derecho a guardar silencio y no pueden usar eso en su contra. Solo quiero recordarles eso, o a cualquiera de los acusados que no testificaron en la fase de sentencia. Pero aquí está el formulario del veredicto. Tiene 3 páginas, pero en esa segunda página es donde está la recomendación del jurado. Y podrías pensar, bueno, es solo una recomendación. Lo es, pero tu recomendación tendrá un gran peso para el tribunal. Así que cuando votes, será el voto. Será el factor decisivo para determinar qué reciben estas personas, vida o muerte. Si menos de 8 miembros del jurado votan por la pena de muerte, tu recomendación debe ser la pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Menos de 8. Eso significa que 7 de ustedes pueden votar por la pena de muerte, 5 de ustedes pueden votar por cadena perpetua y recibirán cadena perpetua. Les digo que realmente ni siquiera necesitan llegar a ese punto, amigos, porque pueden simplemente ir directo al final y concluir que Davion Murphy debe ser sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ese es un castigo justo en este caso. Este no es el asesinato con más agravantes, ni el que tiene menos atenuantes. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría ejecutar a un hombre de 29 años con discapacidad intelectual y daño cerebral que ha crecido en las calles de Jacksonville solo tratando de sobrevivir a las pandillas y la violencia? Él vivió e hizo lo que veía todos los días.
Él ya va a ser castigado lo suficiente. Pueden decirle a Davion Murphy que hizo algo terrible. Esto es terrible. Es trágico. Pero también pueden decirle que es redimible y que tiene valor. ¿Con un voto por la cadena perpetua? Gracias. Gracias, señorita Jimmy. ¿Y señor Hernández? En nombre de Rashad Murphy. Sí. Abogada. Buenos días, damas y caballeros. Quiero comenzar nuevamente agradeciéndoles mucho por su labor y la atención que han prestado en este caso. Como saben, estoy hablando en nombre de Rashad Murphy. No puedo imaginar que un abogado tenga una responsabilidad más abrumadora que abogar por la vida de un hombre. Y aquí estamos. Mientras avanzamos, la evidencia que se presentó y las circunstancias atenuantes que se han propuesto, quiero asegurarme de que no haya ningún intento de tergiversar. Si digo algo, tengo mis notas, ustedes tienen sus notas. Si digo algo que ustedes recuerdan de manera diferente, por favor confíen en sus notas y en sus recuerdos colectivos. Lo han escuchado varias veces durante este caso y lo repasaré brevemente. Su recomendación es sumamente importante, tiene mucho peso. El juez tiene que darle mucho peso. Y las circunstancias atenuantes que han sido propuestas por Rashad Murphy y los otros acusados solo tienen que ser probadas por el mayor peso de la evidencia. Si creen que es más probable que exista, pueden considerarlo y darle el peso que decidan que merece. Y esas circunstancias atenuantes pueden ser hechos sobre el caso o pueden ser hechos relacionados con Rashad Murphy, como persona, como ser humano, como los problemas mentales que se han presentado, su infancia, su historia, sus logros. También pueden ser sus observaciones personales sobre el comportamiento del señor Murphy durante las últimas 6 semanas, ya que ha tenido la oportunidad de observarlo durante 6 semanas consecutivas. Y su voto, aunque deliberen, cada voto es individual. Y aunque hay un proceso de ponderación, al final se le pide que decida cuál es el voto apropiado, ya sea una recomendación de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Damas y caballeros, nada de lo que estoy diciendo durante mis argumentos finales está diseñado de ninguna manera para minimizar la tragedia para Charles Jones y su familia. La muerte ocurrió sin importar los detalles. Su familia, la familia del señor Jones, sin importar los detalles. Todo eso se da por hecho antes de que comience su análisis en esta fase de sentencia. Y el mismo principio aplica para el delito de asesinato. Todos los asesinatos implican algún nivel de violencia. Algunos menos, otros más, pero todos implican algún nivel de violencia. Todos los asesinatos en primer grado implican premeditación o se cometen mientras se lleva a cabo un delito grave como robo o violación. Sin embargo, y por eso estamos aquí, sin embargo, no todos los asesinatos en primer grado ameritan la pena de muerte. Y les planteo que en el caso de Rashad Murphy, la pena de muerte no está justificada. Pero necesitan un análisis de los hechos, del caso, pero también de quién es Rashad Murphy.
Escucharon a varios miembros de la familia. Escucharon a su prometida, Charmaine Staker, quien lo conoce desde hace creo 15 años o más y es la madre de sus 4 hijos. También escucharon a 2 de sus tías, Hazel Dickerson y Jamila Murphy, así como a su tío que está en prisión, quien también testificó aquí, Winston Murphy. Todos ellos dejaron en claro que lo quieren mucho y que tiene muchas cualidades positivas. Todos ellos confirmaron de una u otra manera la difícil infancia del señor Murphy. Su historia personal, siendo un excelente padre y hermano para sus hermanos. Todos tenían algún conocimiento, algunos más, otros menos, del maltrato físico y del abuso físico y emocional que Rashad Murphy sufrió mientras crecía, que fue testigo de violencia armada y vivió en una zona de alta criminalidad, que estaba criando a 6 niños cuando fue arrestado en este caso, sus 4 hijos y 2 de sus hermanos menores. A pesar de trabajar y tener ingresos limitados, estaba criando a 6 niños. Escucharon que él tenía empleo de manera constante. Y que también escucharon de la señorita Steger, sus tías, que continuarían teniendo contacto con el señor Murphy y lo visitarían en prisión si él termina recibiendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y con algo que dijo el señor Harmon ayer, quiero dejarlo claro, creo que estarían de acuerdo. El hecho de que tenga algunos familiares que lo quieren, como su prometida, y que en su infancia tuviera 2 tías cariñosas, no borra. No borra de ninguna manera la infancia extremadamente difícil que tuvo sin un padre y con una madre con un grave problema de drogas. Y obviamente fue sacado de su hogar familiar y puesto en un hogar de acogida por esa razón. También escucharon al Dr. Collins, un psicólogo licenciado. Él testificó y anteriormente ha testificado como experto en neuropsicología. Fue designado por el tribunal y pagado por el estado de Florida. Yo le pedí que evaluara al acusado, el señor Murphy, y posiblemente testificara en este caso, lo cual hizo, obviamente. Antes de que testificara, se le proporcionaron informes, no todo lo relacionado con el caso, pero sí registros para revisar. Algunos sobre el caso en sí, para que tuviera suficiente información para familiarizarse con los hechos y las pruebas del caso. Pero también sobre el acusado, antes incluso de verlo en la cárcel, cosas que le darían conocimiento sobre el acusado como persona, su historial, su infancia, su historial mental, registros de la cárcel, porque para ese momento él ya había estado en la cárcel, por este caso, durante un tiempo. Y luego tiene contacto con el acusado en 2 ocasiones. Creo que en su testimonio dijo que en total pasó 7 horas con el señor Murphy. Parte de ese contacto es entrevistarlo, simplemente platicar, tener una conversación con él. Y el propósito de eso es conocerlo, averiguar, determinar si va a cooperar y si va a proporcionar información verídica. Porque cualquier cosa que diga puede compararse con los registros que ha tenido oportunidad de revisar. Y luego, parte de ese tiempo es para realizar pruebas psicológicas, pruebas estándar aceptadas para analizar y diagnosticar. El Dr. Collins testificó y nada de esto realmente está siendo refutado por la Fiscalía. Él fue cooperativo. Se realizaron pruebas para determinar si él estaba fingiendo o simulando de alguna manera.
ese no fue el caso. Definitivamente fue cooperativo y no estaba simulando. Lo importante, o al menos una de las cosas importantes, es que la entrevista, las pruebas y los registros que revisó el Dr. Collins fueron todos consistentes, indicando claramente que el señor Murphy estaba diciendo la verdad respecto a lo que reportó sobre su infancia, sobre sus antecedentes, sobre su historia y sobre su estado mental. El Dr. Collins testificó que Rashad Murphy sufre de ansiedad y depresión derivadas de un trauma infantil que se intensificó a lo largo de su vida adulta. Que Rashad Murphy, fue abusado física y emocionalmente por su padre, por su padrastro y en el hogar de acogida. Y que su madre sufría de una adicción severa a las drogas y finalmente murió, dejando al señor Murphy con la responsabilidad de, para ese momento, él ya estaba fuera del hogar de acogida y tenía que cuidar de sus hermanos menores. El Dr. Collins confirmó que las drogas y la violencia eran comunes en su comunidad, en la comunidad donde Rashad Murphy creció cuando no estaba en el hogar de acogida. Damas y caballeros, trato de no ser repetitivo, pero el hecho es que Rashad Murphy nació en medio de la violencia y sufrió mucho abuso y negligencia. Fue retirado del cuidado de su padre por el Estado cuando era un niño pequeño. Y todo esto está confirmado por el Dr. Collins, no solo hablando con Rashad Murphy, sino revisando todos los expedientes. Y luego, como dije hace un momento, fue después de, creo que en 2018, cuando murió su madre, que adoptó a sus hermanos menores. Él tenía empleo, pero obviamente con un ingreso limitado, tratando no solo de mantener económicamente a su prometida y a sus 4 hijos, sino también a sus 2 hermanos menores. El Dr. Collins también corroboró otros expedientes. Y por supuesto, ya escucharon a la señorita Steger que él tenía una relación amorosa con su novia de la infancia y madre de sus 4 hijos, que era un excelente padre y un trabajador esforzado durante toda su vida adulta. El diagnóstico del Dr. Collins es que el señor Murphy sufre de trastorno de estrés postraumático, TEPT. Y como saben, es una condición mental desencadenada por experimentar o presenciar eventos aterradores. Y esto interrumpe la vida diaria. Afecta su juicio, su toma de decisiones. Como adulto, y eso se remonta a su infancia. Una vez que alguien tiene TEPT, no desaparece mágicamente. Se puede tratar con psicoterapia y medicamentos, pero su condición siempre está presente y no desaparece. Se relaciona con su infancia. Y de nuevo, debo señalar que, y lo mencionaré en un minuto, que el señor Harmon, en el contrainterrogatorio, creo que intentó restarle importancia, pero nunca se presentó nada por parte del Estado que refutara este diagnóstico. También estaba el hecho de que su padre, el padre de Rashad, tenía problemas mentales. Eso estaba documentado. Y también que la condición del señor Murphy fue registrada en los expedientes de la cárcel por doctores del Estado antes de que el Dr. Collins siquiera se involucrara. Así que tienes corroboración que no es disputada por el Estado, desestimada pero no disputada. No hay ningún experto diciendo lo contrario. También, a través del testimonio del Dr. Collins, escucharon varios ejemplos del señor Rashad Murphy tratando de ayudarse a sí mismo
de mejorar como persona mientras estaba en prisión. Damas y caballeros, esa evidencia apunta a más de una cosa. Les sugiero que eso demuestra que él está tratando de mejorar como persona, pero también muestra que es indicativo de no ser un alborotador, de adaptarse a la vida en prisión, de seguir reglas y regulaciones estrictas. Que si fuera sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, no sería un problema ni un alborotador en la prisión. Ha estado en la cárcel 2 años, sin ningún problema. Y como dije, tratando de superarse, tienen las pruebas que pueden revisar cuando regresen a deliberar. Se les presentaron 3 pruebas compuestas. Una es la prueba de la defensa número 1 que trata sobre la educación. Obtuvo su GED mientras estaba en la cárcel, no en prisión. Obtuvo su GED mientras estaba encarcelado por este caso. También hay una prueba de la defensa número... La número 2 tiene varios, no recuerdo cuántos, 8 o 9 adjuntos a esa prueba, sobre diferentes certificados religiosos y clases a las que ha asistido, diferentes religiones, solo mostrando conciencia religiosa. Pero también se presentó durante el testimonio que él no solo ha estado tomando estas clases, sino que también ha estado enseñando algunas de estas clases a otros reclusos. Él sirve como mentor en la cárcel. Sigo diciendo, no quiero decir prisión, me refiero a la cárcel del condado de Pillsboro. Y luego, la prueba de la defensa número 3 es un compendio de certificados relacionados generalmente con autoayuda, clases para padres, alcohólicos anónimos, regulación emocional, cosas de ese tipo. Y damas y caballeros, creo que lo que estoy diciendo parece demasiado obvio para mencionarlo. Ninguno de estos testimonios y pruebas se presentan como defensas legales o excusas para el homicidio. Pero como saben, todos los asesinatos en primer grado son inexcusables, pero ciertamente se presentan como válidos. Circunstancias atenuantes que muestran que el acusado Rashad Murphy tiene muchas cualidades rescatables, mostrando que una recomendación de cadena perpetua es apropiada. El tribunal, cuando lleguemos a la parte de las instrucciones, cuando lleguemos específicamente a Rashad Murphy, la defensa les ofrecerá una serie de circunstancias atenuantes propuestas y se las leerán. Una de ellas, y creo que hay un par que tienen que ver con el hecho de que él no tiene antecedentes penales, y hablaremos de eso en un minuto. No tiene condenas previas por delitos graves. También hay un par que son algo intercambiables. La edad de Rashad Murphy al momento del delito. Él solo tenía 30 años cuando ocurrió el homicidio. No hay disputa sobre esto. Está ahí para su consideración. El Estado nunca lo ha disputado. Se acordó. Fin. Otro atenuante propuesto es: Rashad Murphy tiene un historial de abuso físico y emocional en la infancia, consistente con trastorno de estrés postraumático infantil. Escucharon al Dr. Collins, escucharon lo que dicen los registros de los médicos de la cárcel. Creo que ciertamente hay corroboración de eso, y de nuevo, es algo que no ha sido refutado por el Estado. También escucharán que Rashad Murphy ha mantenido una relación afectuosa con su familia y amigos mientras ha estado encarcelado. Y de nuevo, escucharon eso de su prometida, la señorita Seeker, su tío y sus tías. Otro atenuante propuesto es que Rashad Murphy ha desarrollado conciencia religiosa y espiritual mientras ha estado encarcelado. De hecho, escucharon el testimonio de que él
Era religioso antes, pero sin duda las pruebas y el testimonio de su familia lo corroboran. Además, Rashad Murphy ayudó a criar a sus hermanos menores, incluso trabajando desde joven para apoyar a su familia. Sin duda, eso fue corroborado por los registros y por el testimonio de su familia. Y lo mismo con el siguiente, que es Rashad. Murphy, siendo menor de edad, fue retirado de su hogar de origen y colocado en un hogar de acogida debido a situaciones de negligencia y abuso en su hogar de origen. Además, Rashad Murphy ha mostrado un comportamiento apropiado y la capacidad de seguir las reglas mientras está encarcelado. Y de nuevo, eso está corroborado no solo por las pruebas y los registros. No ha causado ningún problema mientras ha estado encarcelado. Y eso es un indicio del tipo de prisionero que sería si es enviado a prisión de por vida. También se les está informando sobre la existencia de cualquier otro factor en el carácter, antecedentes o vida de Rashad Murphy o las circunstancias del delito que podrían mitigar la imposición de la pena de muerte. Y llegaremos a eso, abordaré algunos de estos atenuantes, pero si hay algo que olvidé, algo que ustedes consideren por lo que han observado o escuchado, por favor, confíen también en eso. Ahora volvamos a algunos de estos. Su edad, que es una de las circunstancias atenuantes propuestas. Tenía 30 años en el momento del homicidio. Actualmente tiene 32 años de edad. En cierto modo, yo sugeriría que la edad es un número interesante. Sigue siendo un hombre joven. Sigue siendo un hombre joven. Tenía solo 30 años en el momento del delito. Y ciertamente solo eso se presenta como una circunstancia atenuante significativa. Sin embargo, también es lo suficientemente mayor como para haber establecido un patrón, bueno o malo. Ciertamente a la edad de 30 años ha sido un adulto durante 12 años. Ciertamente es lo suficientemente mayor como para haberse convertido en un delincuente habitual. Pero aquí no tenemos ninguna condena por delito grave en absoluto. Así que aquí tenemos 12 años de adultez para analizar y tenemos un patrón favorable. Con su entorno y antecedentes, con la violencia que lo rodeaba, con el abuso que sufrió, les sugiero que es extraordinario que haya llegado a los 30 años sin antecedentes penales. Regresemos un momento al trastorno de estrés postraumático. Como dije antes, el Estado no está negando la condición mental. Ningún médico del Estado testificó refutando la opinión del Dr. Collins. Creo que es justo decir que el Estado está sugiriendo que, considerando todo, no es importante porque ustedes encontraron al acusado culpable de asesinato en primer grado. Y como dije antes, no se presenta como una defensa, pero sí se les presenta como una circunstancia atenuante significativa para su consideración. Y creo que es un poco deshonesto por parte del Estado en su contrainterrogatorio insinuar que la condición mental del acusado es normal para alguien que está encarcelado. Por supuesto, estar en la cárcel, ser arrestado, debe ser estresante. Pero eso no es lo que tenemos aquí. La infancia del acusado no es normal. Ser abusado por su padre y su padrastro no es normal, damas y caballeros. Crecer en un ambiente violento no es normal. Ser abusado en el hogar de acogida no es normal. El abandono debido a la adicción de su madre no es normal.
Volviendo brevemente a su comportamiento mientras ha estado en la cárcel por este caso, y como dije, eso demuestra que él sabe que no causa problemas en la cárcel. Pero quiero enfatizar que además de tener contacto con su familia, puede ser una influencia positiva para otros presos. Ha estado dando clases de Biblia. Puede ser un mentor para otros reclusos ahora en la cárcel y después en prisión. Y como dije, él, como han escuchado en el testimonio, la evidencia ha demostrado que su comportamiento ha mostrado que podría seguir manteniendo vínculos con su familia y amigos mientras esté en prisión. Damas y caballeros del jurado, no todos los asesinatos en primer grado son iguales. Esa es la realidad y esa es una decisión, un voto que ustedes tienen que considerar. Los hechos y las circunstancias siempre son diferentes. No todos los acusados condenados por asesinato en primer grado son iguales. Y por supuesto, como corolario de eso, no todos los asesinatos en primer grado ameritan una sentencia de muerte. Les sugiero que la sentencia de muerte debe reservarse para los peores casos. Todos los asesinatos implican la muerte de un ser humano. Todos los asesinatos implican algún nivel de violencia. Pero aquí no hubo tortura. No hubo múltiples muertes. Aquí no hubo incidentes separados. Todo fue un solo evento, un evento terrible. Quiero decir, no hay otra manera de describirlo. Un evento terrible, pero fue un solo hecho. Evento. Tú determinas la justicia. Tú determinas que se hizo justicia con tu veredicto. Como ya se te ha dicho más de una vez, Rashad Murphy morirá en prisión sin importar tu voto. Y según su veredicto, un castigo severo es apropiado y solo hay dos opciones. Les aseguro que se hará justicia. Se hará aún más justicia castigando severamente a Rashad Murphy, haciéndolo pasar el resto de su vida, que según la expectativa de vida normal podría ser otros 50 años. Pasar el resto de su vida en prisión, vivir bajo reglas y regulaciones estrictas, sin las libertades básicas que normalmente damos por sentadas, que normalmente disfrutamos. Y trato de no ser repetitivo, pero necesito regresar por un momento a esto. Falta de condenas previas por delitos graves. No puedo, damas y caballeros, no puedo enfatizar esto lo suficiente. A pesar del ambiente terrible en el que creció el acusado, a pesar de esas cicatrices, a pesar de los problemas de salud mental con los que vive a diario y con los que seguirá viviendo, sin importar el tratamiento que reciba, el acusado, Rashad Murphy, no tiene condenas previas por delitos graves, ni una sola. Y les pido que, cuando decidan su voto, comparen ese hecho estipulado, con el de un delincuente habitual. Comparen ese hecho con alguien que tiene antecedentes de delitos similares o de comportamiento violento. Comparen ese hecho estipulado con el argumento del Estado de que los intentos de asesinato sirven como un factor agravante a pesar de ser solo un evento contemporáneo. Comparen ese hecho estipulado con el argumento del Estado de que un factor agravante es que el acusado era miembro de una pandilla criminal.
Todo eso, todas esas acusaciones, todos esos factores, a pesar de que él no tiene condenas previas por delitos graves. Les digo que las circunstancias atenuantes superan cualquier factor agravante presentado por el Estado. Pero en cualquier caso, les digo que los factores atenuantes demuestran claramente que una recomendación de cadena perpetua está justificada con respecto a Rashad Murphy. Damas y caballeros del jurado, no he presentado esta evidencia ni hecho este alegato final para justificar de ninguna manera el homicidio. Mi único punto es que la evidencia presentada, toda corroborada, demuestra que una recomendación de cadena perpetua es apropiada para Rashad Murphy. Y finalmente quiero hablar sobre los hijos de Rashad Murphy. 2 hijos, 2 hijas de entre 7 y 13 años, más o menos las edades que tenía el acusado cuando experimentaba parte de este abuso y separación de su familia mientras crecía. A pesar de estar en prisión por el resto de su vida, él aún fue un excelente padre, es un excelente padre y todavía puede ser una influencia positiva para sus hijos. Él ha sido y seguiría siendo un padre amoroso y solidario. Por favor, déjenlo seguir siendo el papá de Major, de Avery, de Prosper y Gabriel, guiándolos para que hagan lo correcto. Gracias. Gracias, señor Hernández.